Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por participar del webinar Jornada de Capacitación, Comercio Justo y Sostenibilidad. La importancia de la sostenibilidad para ingresar a mercados de la Unión Europea. Estamos en la Semana del Comercio Justo y el Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones por Ecuador es parte de esto. Este evento es coordinado y organizado a través de la Dirección de Balcón de Servicio al Exportador, con el apoyo del Instituto de Economía Popular y Solidaria, IEPS, la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, CSCJ, WFTO del Ecuador, el Import Promotion desde Alemania y la Fundación COPADE de España. En el evento intervendrán Daniel Opperman y María Paula Gómez, gerentes del proyecto IPD de Alemania, con quienes desde hace 2 años venimos trabajando y son los gerentes de vegetales frescos e ingredientes naturales, agroindustrias respectivamente. El evento está dirigido para las empresas exportadoras, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de la economía popular y solidaria y la academia. Información a tomar en consideración. A través del chat publicamos los links de descarga del Anuario de Comercio Justo, el cual invitamos a descargar. Es importante recordar que puedan realizar sus preguntas a través del chat a medida que avance el evento y 15 minutos antes que finalice el webinar se darán respuesta a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, coorganizadores y o panelistas. A través del chat se remitirá el link de la encuesta de evaluación del evento. Solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes completando la encuesta que dura aproximadamente 2 minutos. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio de la proporcional. Antes de finalizar el evento se remitirá a través del chat la presentación utilizada en el evento de hoy y los datos del expositor. De parte de este ministerio esperamos que el evento sea un éxito de su total agrado. Doy paso a María Paula Gómez, quien dará inicio a la jornada de capacitación, comercio justo y sostenibilidad, la importancia de la sostenibilidad para ingresar a mercados de la Unión Europea. Bienvenida, María Paula. Muchas gracias y buenos días para todos. Es un gusto para nosotros acompañarlos en esta capacitación. Mi nombre es María Paula Gómez y como lo venían explicando, soy gerente de proyecto en el IPD para el programa de ingredientes naturales en Ecuador. Y me acompaña mi colega Daniel, que también se va a presentar para empezar con nuestra intervención. Hola, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación por parte de ProEcuador. Soy Daniel Opperman, experto en abastecimiento y mercados para el sector de frutas y verduras frescas y también la persona responsable aquí en el programa IPD por todo lo que se refiere a la sostenibilidad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo primero que quisiera hacer es contarles un poco sobre el Import Promotion Desk, quiénes somos, qué hacemos, algunas cifras y datos generales. El Import Promotion Desk es un programa que fue fundado por SECUA, que es una organización privada que ejecuta proyectos de cooperación internacional con sede en Bonn, en Alemania, y la Federación Alemana de Mayoristas, Comercio Exterior y Servicios. Ellos dos fueron los fundadores del IPD hacia 2012, cuando se llevó a cabo la primera fase, la fase piloto del proyecto, que se ejecutó hasta 2014. Desde ese momento hemos tenido 2 fases adicionales. La segunda fase acabó en 2018 y en este momento estamos ejecutando la tercera fase del proyecto. Esta tercera fase será ejecutada hasta finales de junio y en julio de este año empezaremos la cuarta fase de nuestro proyecto IPD, que pues ya ha sido aprobada por el ministerio que nos financia a nosotros como programa. En términos de presupuesto, pues hasta el momento en esta última fase, en la tercera fase, hemos ejecutado aproximadamente 14 millones de euros. Y pues es importante que ustedes conozcan que el Import Promotion Desk es un programa que está financiado por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo, es decir que digamos que somos un programa que está 100% financiado por recursos públicos y digamos que lo que buscamos es ejecutar ese presupuesto de la manera más responsable posible, respondiendo a ciertos objetivos.
Esos objetivos, ¿cuáles son? Digamos que son dos generales. La promoción de importaciones que sea sostenible y estructurada, es decir, nosotros tratamos de poner en contacto básicamente dos puntas: exportadores en los países en los que trabajamos, en nuestros países socios, e importadores en la Unión Europea. Digamos que en Alemania, obviamente, porque es el lugar en donde estamos ubicados, pero en general en la Unión Europea tratamos de poner en contacto esas dos puntas para que haya negocios entre estos dos, digamos, puntos de conexión. Y tratamos de que esas relaciones de negocio se hagan de manera sostenible. Es decir, que no sea simplemente un tema de una importación por parte de un importador en la Unión Europea, sino que se generen relaciones de confianza, que se generen relaciones sostenibles en el tiempo, para que las importaciones se hagan de manera fluida y constante, y así podamos, por supuesto, contribuir al mejoramiento de la economía de los países en los cuales trabajamos. Y estos países aliados, ustedes los pueden ver en esta diapositiva. Digamos que hoy en día somos un programa que se ha expandido en el mundo. En América Latina estamos en 3 países, como pueden verlo. Estamos en Colombia, en Perú y en Ecuador, pero nuestro programa también está presente en Egipto, disculpen, en África, en el este de Europa, en el sudeste asiático también. Entonces, digamos que nosotros lo que tratamos es de estar presente en todos estos países con diferentes sectores, que es lo que les voy a mostrar en la próxima diapositiva. Como pueden ver acá, el IPD trabaja en 4 sectores específicamente. En frutas frescas y vegetales, que es el sector para el que, por ejemplo, Daniel es responsable en Ecuador. El tema de ingredientes naturales, que es uno de los más grandes que maneja el IPD, porque nosotros buscamos empresas que produzcan ingredientes naturales tanto para alimentos como para farmacéuticos como para cosméticos. Y como lo pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, todos esos cuadritos que tienen esas iniciales son básicamente los países en los cuales ese sector está activo. Entonces, ingredientes naturales es uno de los sectores más grandes, junto con frutas frescas y vegetales, pero también trabajamos en el sector de maderas, de turismo sostenible y de flores de corte. ¿Qué significa que trabajemos en esos sectores? Que buscamos empresas que produzcan productos, valga la redundancia, que estén en estos sectores productivos para apoyarlos a que puedan hacer su entrada al mercado de la Unión Europea a través de la facilitación de contactos con importadores que estén aquí en este mercado. La siguiente. En Ecuador, puntualmente, digamos que Ecuador es un país bien interesante para nosotros porque es el único país en el que el IPD está presente con todos los sectores en los que trabajamos en el mundo. Entonces, tenemos empresas en el sector de frescos, en el sector de ingredientes naturales, madera técnica, turismo y flores de corte. Eso hace que, digamos que el proyecto del IPD en Ecuador sea un proyecto muy robusto y muy grande. Cooperamos con 3, partners, que son Corpey, FedExport y ProEcuador, porque digamos que el IPD no solamente colabora con empresas, sino que también colabora con organizaciones que apoyan las exportaciones de los países en los que nosotros trabajamos, y en este caso estas 3 organizaciones son las que trabajan de la mano con el IPD para lograr que el proyecto se lleve a cabo y que se logren buenos resultados. Y digamos que uno de nuestros puntos de trabajo más importantes, que se los voy a contar un poco más adelante, son las ferias de negocio, porque nosotros asistimos a ferias de negocio en toda la Unión Europea para poder promocionar precisamente los productos de las empresas con los que trabajamos en los diferentes países. Entonces, esta es un poco la visión de lo que hacemos en Ecuador. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son nuestros servicios cuando las empresas entran a ser parte del programa? Lo primero importante que deben saber es que el Import Promotion Desk no es un programa, digamos, muy grande, no es un programa de volumen de empresas, sino que tratamos de trabajar con un número limitado de empresas
pero hacer un seguimiento muy constante, muy cercano a las empresas para que logren llegar a alcanzar el objetivo de la exportación a la Unión Europea. Entonces, nuestros principales servicios son, digamos, en temas de networking y de matchmaking. Vamos a las ferias de negocio líderes en los mercados y en los diferentes sectores. Participamos con stands, digamos, en los que muchas de nuestras empresas participan exhibiendo sus productos y los ayudamos a hacer contactos con los importadores. Participamos en misiones de venta y de compra y hacemos, digamos, acercamientos entre importadores y exportadores que pueden partir, digamos, de un contacto en una feria, pero que también pueden partir de la solicitud específica de un importador para conocer exportadores que produzcan productos muy específicos. También capacitamos a las empresas. Antes de ir a las ferias de negocio, hacemos talleres preferia en donde los exportadores tienen digamos, la oportunidad de capacitarse en temas de cómo vender mejor, cómo acercarse a los importadores, pero también, sobre todo, entender un poco el mercado, qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias y digamos que de esa manera sentirse mucho más preparados para asistir a las ferias pues de una manera mucho más eficiente. Tenemos temas de capacitación en responsabilidad social empresarial, que es uno de los temas que Daniel maneja personalmente, y los ayudamos en otra serie de temas, entre los cuales está el tema de cálculo de costos o de información específica sobre cómo llevar a cabo, digamos, los procesos de certificación de calidad, etc. La siguiente. También hacemos en temas de coaching y de inteligencia de mercados, digamos que nuestro principal foco, como les comentaba hace un momento, es acercarnos a los importadores y a los exportadores y tratamos de visitar constantemente a los exportadores en los países directamente. Obviamente este año y el año pasado ha sido muy difícil viajar a conocer a las empresas o hacer seguimiento con ellas, pero normalmente nosotros estamos en contacto directo con las empresas todo el tiempo, para ayudarlos a que mejoren en temas de mercadeo, de producción, de calidad. Los ayudamos a definir una imagen corporativa, un plan de trabajo y les entregamos información de mercado, comercio, tendencias, etcétera. Y obviamente todo esto con el objetivo de que se establezcan, como les decía desde el principio, relaciones sostenibles entre importadores y exportadores. La siguiente. Entonces, creo que ahora le doy la palabra a Daniel para que él empiece a hablar y entremos, digamos, en materia sobre el tema de desarrollo sostenible, que es el que nos trae el día de hoy a esta charla. Muchas gracias, María Paula, por la introducción al proyecto. Antes de entrar en la materia de la importancia de la sostenibilidad para el mercado europeo, me gustaría hablar brevemente del término sostenibilidad y de los diferentes conceptos de sostenibilidad para empresas, para que tenemos una base y para que hablemos básicamente de lo mismo, ¿no? Tenemos aquí una definición de la Comisión de Brundtland de 1987 que dice: el desarrollo sostenible es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esa definición es bastante sencilla, centrada esencialmente en el uso de los recursos naturales, y quiere decir que debemos tratar los recursos naturales, que son finitos, de una manera que nuestros hijos y nietos también tengan una base de vida, ¿no? Y ese concepto fue básicamente adaptado posteriormente por la comunidad empresarial, y en las décadas siguientes la sostenibilidad ha evolucionado hacia conceptos y estratégicas más elaborados que empresas hoy en todo el mundo utilizan para transformar su forma de hacer negocios. Hay diferentes conceptos y uno de esos conceptos es la responsabilidad social corporativa o RSC,
Aquí tenemos la definición del IPD, la que nosotros usamos en nuestro trabajo, que es que la RSC es una conducta empresarial a través de la cual una empresa contribuye al desarrollo sostenible, asumiendo la responsabilidad de los impactos económicos, sociales y medioambientales que la empresa tiene sobre sus grupos de interés y el medio ambiente. Sí, la definición es de nosotros, pero si ustedes entran ahora en Google y ponen palabras o términos como sostenibilidad, responsabilidad social corporativa en Google, van a ver que muchas de las grandes organizaciones multinacionales como la OIT, la ONU o la Unión Europea también tienen sus propias definiciones. Por ejemplo, también tenemos los conceptos de la responsabilidad social empresarial o conducta empresarial responsable, pero todos esos términos solo se difieren en digamos, en su formulación y a veces en parte en los distintos énfasis que ponen, pero también tienen muchas cosas en común. Y esas cosas o los elementos claves de la responsabilidad social corporativa son, primero, que se trata de una conducta empresarial, que significa que los principales actores son empresas privadas. Segundo, que el objetivo es la sostenibilidad social, que es todo que se refiere a condiciones de trabajo, derechos de los trabajadores, prevención de trabajo infantil, todo eso. El objetivo también es que la sostenibilidad medioambiental, que es más o menos lo que hemos visto ahora con la definición de la Comisión de Brundtland. Es la protección del medio ambiente, eficiencia y uso de la energía, gestión de los recursos naturales, emisiones, gestión de residuos en los procesos de producción. Y también tenemos la sostenibilidad económica o de gobernanza, que se refiere a, bueno, básicamente a la manera como manejo mi negocio, ¿no? Que, por ejemplo, que la competencia y las prácticas comerciales sean justas. Se refiere también a satisfacción y protección del consumidor y, por ejemplo, a prevención de corrupción. Y como tercer elemento que normalmente encontramos en las diferentes definiciones o conceptos de ese tema, tenemos los grupos de interés, o en inglés stakeholder, que son aquellos grupos en los que yo como empresario influyo directamente o indirectamente, de forma positiva o negativa, a través de mi forma de hacer negocios. Y la definición de los grupos de interés es bastante amplia. Se trata, por ejemplo, de sus empleados, la comunidad alrededor de su operación, sus proveedores, accionistas, consumidores y clientes. Ahora que hemos definido un poco la terminología o los diferentes conceptos de la responsabilidad social corporativa, me gustaría hablar un poco sobre, bueno, por qué es importante que ustedes como empresarios se preocupen por ser más sostenibles. Y vamos a empezar al nivel global. Ahí es importante mencionar que en 2015 la ONU decidió la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos objetivos son una colección de 17 objetivos globales interconectados, diseñados para hacer un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Esto conformará la legislación mundial, nacional y local para que las sociedades sean más sostenibles y, por lo tanto, también tendrá un impacto en el marco legislativo en el que ustedes como empresarios operan.
Asimismo, por parte de la Agenda 2030, se espera que las empresas desempeñen su papel y contribuyan a la consecución de esos objetivos. Y sí, algunos de esos objetivos también están directamente relacionados a las empresas privadas. Otro hito a nivel mundial fue el Acuerdo de París sobre el Clima, que se negoció en París en 2015 y cuyo objetivo es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados. Al igual que con los ODS, el Acuerdo de París sobre el Clima tendrá un gran impacto en las legislaciones internacionales y nacionales, y aquí también se espera que el sector privado ayude a impulsar parte del cambio a un futuro más sostenible. Detrás de todos los grandes cambios de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, tenemos una evolución también en la sociedad que en mi opinión es bastante importante. Creo que todos nosotros conocemos a Greta, que se transformó un símbolo de una generación joven que exige con confianza un cambio en la forma en que vivimos, trabajamos y interactuamos con nuestro planeta. Gran parte de la sociedad hoy en día quiere un sistema económico un poco más inclusivo y una combinación de éxito económico con progreso social. Y vemos, por ejemplo, un boom de estándares e iniciativas que promueven la conducta empresarial responsable y esos estándares e iniciativas tratan de, por ejemplo, cosas como derechos humanos, trabajo decente, el medio ambiente, anticorrupción y transparencia, relaciones con la comunidad y marketing responsable. Y con el trasfondo de la crisis climática en que vivimos, vemos también una sociedad civil empoderada que presiona a los responsables políticos y pide cambios, básicamente. También estamos viendo un cambio en el comportamiento de los consumidores, sobre todo gente de las generaciones más jóvenes. Aquí tenemos un estudio realizado por una empresa de marketing en los Estados Unidos que encuestó a consumidores de todo el mundo sobre su comportamiento de consumo. Y podemos ver que 73% de los encuestados están dispuestos a cambiar de hábitos de consumo para reducir el impacto negativo al medio ambiente. 81% de los encuestados globalmente valora la acción empresarial en apoyo del medio ambiente y contra la crisis climática. Y también tenemos algunos criterios que, según este estudio, son apreciados por los consumidores, que son calidad de producto, seguridad, que el producto sea orgánico, natural, que tenga menor impacto ambiental negativo y pues que el producto sea responsable con respecto al trato de los animales, de comercio justo, equidad de género, trabajo infantil, etc. Aquí tenemos una encuesta de consumidores hecho en Europa sobre actitudes respecto a la alimentación sostenible. Y vemos que los consumidores aquí exigen cada vez más sostenibilidad. 16.6% de los encuestados responden que las preocupaciones por la sostenibilidad tienen mucha influencia sobre sus hábitos alimenticios y el 42% dice que tiene alguna influencia. 2/3 de los consumidores están abiertos a cambiar sus hábitos alimentarios por motivos medioambientales y 38% apoyarían las regulaciones que obliguen a los agricultores y productores de alimentos a cumplir con los estándares de sostenibilidad más estrictos.
Y todo ese cambio en el comportamiento de los consumidores está teniendo un impacto en la política en Europa y en el sector privado. Un ejemplo de ese impacto es el Pacto Verde Europeo, que es un conjunto de iniciativas políticas de la Comisión Europea con el objetivo de que Europa sea climáticamente neutra en 2050. Y parte de ese Pacto Verde es la estrategia From Farm to Fork, o de la granja a la mesa, y esa estrategia tiene como objetivo, por ejemplo, conseguir que el 25% de la agricultura de la Unión Europea sea ecológica o orgánica. Tiene como objetivo reducir en un 50% el uso de pesticidas, reducir el uso de fertilizantes en un 20%, crear un etiquetado de alimentos sostenibles, y todo eso para el año 2030. Todos esos objetivos no solo afectarán a los productores en Europa, se espera que también los proveedores de los compradores, los importadores, los mayoristas y los supermercados aquí en Europa, que los proveedores en el extranjero también tengan que adaptarse a esa nueva normativa. Y aquí tenemos otro ejemplo, el Pacto Verde y la estrategia de la granja a la mesa se concentra un poco más en el aspecto medioambiental. Al mismo tiempo, hay nuevas leyes e iniciativas al nivel nacional en algunos países en Europa que abordan las cuestiones sociales en las cadenas de suministro internacionales. Por ejemplo, tenemos en Alemania, entre 2018 y 2020, el gobierno ha realizado una encuesta que reveló que las empresas aquí en Alemania no han logrado supervisar el cumplimiento de principios éticos de los derechos humanos en sus cadenas de suministro, y tampoco la transparencia en sus impactos. Y en consecuencia, tenemos aquí en Alemania ahora un proyecto de una ley en el Parlamento que exigiría a las empresas alemanas verificar los derechos humanos o el respeto de los derechos humanos, no solo en nuestro país, en Alemania, pero también en las cadenas de suministro en el extranjero. Y se espera que esa ley se apruebe este año. Para las empresas alemanas, esto significa que deben demostrar a lo largo de su cadena de suministro que no se están produciendo violaciones de los derechos humanos, y por lo tanto a largo plazo solo podrán trabajar con proveedores que puedan aportar las pruebas adecuadas. Y Alemania tampoco es un caso único. En este mapa podemos ver que también hay iniciativas, leyes y proyectos en otros países en Europa. Tenemos una ley en Francia de debida diligencia aprobada. Tenemos algunas leyes que están en los distintos parlamentos y otras iniciativas de la sociedad civil. Además, actualmente se está debatiendo una solución europea en el Parlamento Europeo. Así que nosotros podemos ver aquí que ese tema es bastante importante en este momento. Lo que eso significa en términos prácticos para productores y exportadores de frutas y hortalizas, que es mi sector, el que manejo yo, me gustaría mostrarlo brevemente en las dos siguientes diapositivas. Aquí tenemos algunos de los requisitos mínimos legales y también algunos requisitos adicionales de los compradores de frutas y verduras frescas. Tenemos, por ejemplo, el requerimiento que todas las empresas que quieren exportar hacia el mercado europeo fruta fresca o verduras deben cumplir con una certificación Global Gap.
Global Gap es una certificación de buenas prácticas agrícolas y es importante mencionar que la certificación tiene que cubrir no solo la producción, sino también el procesamiento y el packing. Otra tendencia, otro requisito es que las certificaciones sociales como GRASP, SMETA, Fairtrade y Rainforest Alliance son cada vez más importantes y se convertirán en un requisito mínimo debido a esas nuevas leyes de debida diligencia que estamos viendo ahora en Europa. Sí. Vemos que ya hay muchas certificaciones sociales disponibles y se espera que sean más importantes en los próximos años. La Unión Europea también ya tiene requisitos legales que limitan el uso de pesticidas y fertilizantes y además los productos deben de cumplir con ciertos requisitos fitosanitarios para evitar la introducción y la propagación de organismos nocivos. Y también tenemos las normas generales sobre el etiquetado de los alimentos que se establecen en el reglamento de la Unión Europea. En esta presentación que vamos a compartir, también hay enlaces donde se puede encontrar más información sobre cada tema, porque es mucho para el corto tiempo que tenemos hoy. Mi última diapositiva. Aquí tenemos por último algunas tendencias y temas que actualmente son objetivo de, digamos, especial atención adicional en el comercio de frutas y hortalizas. Muchas de las cosas, vemos aquí, por ejemplo, que tenemos la tendencia o tenemos un crecimiento constante en el mercado para productos orgánicos. Tenemos una creciente preocupación por el medio ambiente y la biodiversidad y temas relacionados como la polinización, purificación del agua, el uso de agua en general, control de plagas, degradación de suelos. Algo que es súper importante para los consumidores aquí. A los consumidores europeos no les gusta mucho el plástico y es una tendencia que vemos ahora, especialmente cuando hablamos de productos frescos, que el uso de plástico se está disminuyendo y importadores están buscando siempre alternativas para ese embalaje, alternativas que sean más sostenibles. Y también teniendo en cuenta el cambio climático, los consumidores y en consecuencia los compradores están preocupados por la deforestación causada por la creación de tierras arables. Sí, muchas de las cosas de las que he hablado ahora en los últimos minutos pueden parecer obstáculos insuperables para algunos de ustedes en la audiencia, pero María Paula les contará ahora cosas que pueden hacer para solucionar estos obstáculos y les va a mostrar un buen ejemplo de una de las empresas que ya trabaja con el IPD. Perfecto, gracias Daniel. Sí, en efecto, como lo dijo Daniel, puede sonar un poco abrumador todo lo que está demandando el mercado europeo cuando uno piensa en exportar a este mercado. Y sí es cierto que, digamos, las perspectivas sobre la sostenibilidad han cambiado y como lo explicaba él, cada vez se vuelven más fuertes por parte de los consumidores especialmente, y los consumidores son quienes están, digamos, ejerciendo mucha de la presión que se ve al final, digamos que reflejada en cuáles son los requisitos que exige el mercado para la entrada. Pero el tema de la sostenibilidad también es algo que se puede manejar y que se puede abarcar desde muchas aristas. Entonces, pues este es básicamente un caso de estudio que tenemos en el sector de ingredientes naturales, una empresa que empezó con nosotros hace un poco más de 1 año y medio. Quinoa Cotopaxi es una empresa que tiene productos a base de quinoa, sin gluten ni lactosa, son productos terminados.
Ellos tienen, digamos, mezclas para brownies o mezclas listas para preparar como quinoa con vegetales o también tienen harina de quinoa, por ejemplo. Y ellos realmente han sido una empresa que ha trabajado mucho en el tema de responsabilidad social empresarial para que ese tema sea algo diferenciador en, digamos, en la propuesta de valor que ellos tienen como empresa para entrar al mercado europeo. Entonces, el IPD, dentro de todo su programa de apoyo a los temas de sostenibilidad y de responsabilidad social empresarial, estuvo desarrollando el año pasado una capacitación en estos temas y a través de esa capacitación, pues logramos que la empresa desarrollara un código de conducta que es, digamos, uno de los puntos básicos que un importador puede solicitar aquí en la Unión Europea para comprar un producto de un país como Ecuador, y un plan de acción. Digamos que son dos acciones muy sencillas, pero que pueden ayudar a que las empresas, digamos, tengan una carta de presentación mucho más profesional en el tema de responsabilidad social empresarial, y los apoyamos en la definición de metas claras. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que el tema de responsabilidad social empresarial, como lo decía Daniel, no es solamente un tema social, y obviamente nosotros en América Latina, digamos que tendemos a entender el tema de responsabilidad social empresarial desde la arista social únicamente, pero este es un tema que tiene varias aristas, como ya lo explicaba Daniel, y es un tema social, pero también es un tema económico, pero también es un tema ambiental. Entonces es importante que todas las aristas digamos que se combinen para lograr una presentación de la empresa hacia el mercado europeo mucho más robusta. Entonces esta empresa que les cuento, Quinoa Cotopaxi, por ejemplo, ha hecho un trabajo muy fuerte con mujeres campesinas, cabeza de familia, a través del comercio justo. Las ha capacitado sobre prácticas de agricultura sostenible y nutrición, pero también ha intentado trabajar con personas con síndrome de Down para que logren tener un crecimiento profesional más sostenible a través de un programa que se llama Be Just, y trabajan con escuelas de niños indígenas. Y se han definido unas metas muy claras, como la siembra de árboles para la manutención de ecosistemas. Esa es una meta que se han fijado ellos para 2022, y una campaña de reforestación en las áreas aledañas a la planta de producción para 2023. Entonces, digamos que este es un ejemplo muy sencillo, pero tenemos otros ejemplos que hemos trabajado dentro del IPD de empresas que, digamos que han ido abarcando no solamente estándares en términos de certificaciones, sino buenas prácticas. Y el tema de las buenas prácticas es importante, y un consejo que siempre trato de darle a las empresas que trabajan con el IPD es, además de la certificación y además del estándar de calidad específico, las buenas prácticas son importantes, y es importante empezar a pensar en este tema de responsabilidad social empresarial como algo que se va a volver una prioridad en el mercado, pero que por supuesto ustedes, digamos como empresas ecuatorianas, tienen actores que los pueden apoyar en ese proceso, como ProEcuador, como Corpey, como FedExport, que son actores que los pueden soportar, digamos, en la definición de sus estrategias de responsabilidad social empresarial. Daniel, si puedes pasar a la siguiente. Y ahora, digamos que cuál es el camino hacia la proveeduría sostenible en la Unión Europea. Digamos que esto es un tema muy, muy especial, porque ¿qué es lo que deben pensar los importadores europeos? Pero ¿qué es lo que deben pensar ustedes como proveedores para lograr esa entrada al mercado europeo de manera sostenible? Desde el punto de vista de los importadores en Europa, pues digamos que las prioridades son, número uno, integrar la sostenibilidad en los procesos empresariales de las propias empresas que importan en la Unión Europea, pero también educar a los consumidores sobre la importancia de la sostenibilidad, aplicar los principios de la economía circular en las cadenas de valor. Entonces, digamos que se trata de implementar el tema de la sostenibilidad en la cadena de proveeduría para que sea trazable qué es lo que está pasando en toda la cadena de proveeduría de la empresa, y si esa cadena respeta el tema de sostenibilidad desde el punto de vista social, ambiental y económico.
pero también colaborar con organizaciones no gubernamentales para que se busque un asesoramiento de cómo abordar los problemas de sostenibilidad en los países proveedores. Y a ustedes como potenciales o posibles proveedores de productos hacia la Unión Europea, pues por supuesto aplicar las prácticas de sostenibilidad en los procesos de producción, comprometerse con los compradores para que se haga una relación transparente a largo plazo entre los proveedores y los compradores, y por supuesto que se logren escuchar las preferencias de los consumidores en términos de productos justos, éticos, pero también que se logren escuchar las preferencias de los consumidores en temas de embalaje, como lo decía Daniel, de etiquetado, de la procedencia de los productos, y en general, digamos que ustedes empiecen a tener o digamos continúen teniendo una concientización sobre el tema de la sostenibilidad a lo largo de esa cadena de proveeduría. Digamos que, como Daniel lo explicaba en el tema de frescos, en el tema de ingredientes naturales y de alimentos procesados, pues también hay ciertas tendencias que son interesantes que ustedes las tengan en cuenta de qué es lo que está pasando en el mercado de la Unión Europea en este momento y cómo están viendo los consumidores el tema de la sostenibilidad y cuáles son las preferencias de consumo que tienen. Entonces, aquí los consumidores están muy enfocados en encontrar productos, por supuesto, orgánicos, que no generen residuos o no tantos residuos, y por eso Daniel explicaba el tema del plástico. Definitivamente es un tema que acá preocupa mucho y los consumidores están intentando a toda costa consumir productos que no provengan o que no sean empacados en plástico. Entonces, ese es un tema que es relevante para el sector de frutas y vegetales frescos, pero por supuesto para el sector de ingredientes naturales. Los consumidores, evidentemente en la Unión Europea, el tema del veganismo, el vegetarianismo, el flexitarianismo, digamos que está incrementando cada vez más. Entonces, por supuesto, los consumidores buscan opciones que puedan ser veganas, vegetarianas, opciones de proteína vegetal, pero también buscando menos azúcar, por ejemplo, o endulzantes naturales. En ese sentido, productos ecuatorianos como por ejemplo la panela se vuelven muy relevantes, productos que no tengan alergenos. Y obviamente que para el consumidor europeo es muy importante. Nosotros siempre decimos tratar de leer cuál es la historia detrás del producto y cuál es la historia que ustedes como productores pueden contar sobre su producto para mostrarle al consumidor en la Unión Europea que ustedes producen de manera sostenible y ética. Digamos que eso es un tema muy importante. Y por supuesto, pues productos que no estén genéticamente modificados, productos sin gluten, de etiqueta limpia, que no tengan aditivos, y por supuesto que muchos de los consumidores buscan este tipo de etiquetas que ustedes pueden ver acá, que son las etiquetas Fairtrade, Orgánico, Rainforest Alliance o Demeter, que son, digamos que una garantía que le da al consumidor que los productos que están consumiendo cumplen con ciertas especificaciones que respetan todas estas tendencias que les acabo de mencionar. Ahora bien, ¿dónde se puede encontrar información de mercado? Aquí ustedes van a poder encontrar algunos links que son interesantes para poder conocer cuál es el potencial, por ejemplo, de sus productos en la Unión Europea. Nosotros como Import Promotion Desk tenemos varias fichas técnicas de producto. Nuestros aliados en otros países en la Unión Europea también hacen investigación de mercados para entregar información sobre el tema de potencial de productos. El CBI de Holanda, el ITC, tiene también herramientas de análisis de mercado, estadísticas de comercio que ustedes pueden explorar sin ningún costo, o el European Union Export Help Desk, que es, digamos, el sitio centralizado en donde pueden acceder a información sobre tarifas, requerimientos, cuotas, estadísticas, etcétera, para que puedan, digamos, hacer una investigación de mercados desde, digamos, de ustedes de manera proactiva, pero por supuesto, como les decía también,
organizaciones como ProEcuador les pueden ayudar mucho a entender cuál es el potencial de mercado y cuáles son, digamos, los requisitos de entrada al mercado. Otros links importantes y relevantes en el tema de frutas y verduras y de ingredientes naturales, les dejamos los links en la presentación para que puedan ustedes mismos entrar y explorar lo que consideren relevante. Y finalmente, para cerrar esta presentación, para los que se están preguntando, bueno, ¿y cómo hacemos si queremos entrar al programa del Import Promotion Desk? Tenemos básicamente 5 criterios de selección. Buscamos empresas que no tengan un número significativo de contactos en la Unión Europea, porque para nosotros es importante apoyar empresas que todavía estén, digamos, en el proceso de entrada al mercado o cuyo proceso todavía sea incipiente y que nosotros podamos apoyarlos a través de los contactos que tenemos. Trabajamos solamente con pequeñas y medianas empresas, con empresas que tengan capacidades de producción suficientes que puedan, digamos, responder a la demanda de los consumidores en la Unión Europea. La comunicación en inglés es indispensable. Esto es un punto en el cual tratamos de hacer mucho énfasis porque, por supuesto, digamos que la comunicación con los importadores en su gran mayoría acá es en inglés, entonces necesitamos trabajar con empresas que se puedan comunicar en inglés y pues finalmente que haya demanda de los productos en el mercado europeo. Y la última diapositiva es cuál es el proceso de selección. Entonces, les vamos a dejar nuestros datos al final de la presentación. Si ustedes son una empresa que consideran que puede ser interesante para ser parte del programa y cumple con los requisitos que les acabo de mencionar, nos pueden enviar un correo a Daniel y a mí, a Daniel en el caso de frutas y vegetales frescos y a mí en el caso de alimentos procesados o ingredientes naturales. Nosotros, dependiendo de el producto que tengan, pues les enviamos un company profile. Si la empresa creemos que puede hacer parte del programa, ustedes llenan ese company profile y nos lo devuelven por correo. Nosotros hacemos una revisión del perfil, les solicitamos más información en caso de ser necesario y si la empresa cumple con las características, hacemos normalmente una visita durante nuestra próxima sourcing mission. Debido al tema que estamos viviendo actualmente con la pandemia, es difícil visitar a las empresas directamente, entonces pues como todos hemos acudido a las ayudas tecnológicas y estamos haciendo las sourcing missions de manera virtual para hacer una primera conversación y conocer sobre la empresa. Después de eso, IPD evalúa y clasifica la empresa si puede estar dentro del programa, si queda en pipeline, lo que significa que puede que sea una empresa interesante, pero necesitamos que todavía haga mejoras en sus procesos de producción o digamos en general en los productos y les damos un tiempo para que se preparen para la entrada al programa o si definitivamente la empresa puede que no encaje en el programa. También se los hacemos saber. Si la empresa entra al programa, pues firmamos una carta de compromiso y definimos un plan de trabajo con las siguientes actividades que realizaríamos durante los próximos 3 años del programa. Es importante que sepan que el programa IPD no financia certificaciones de calidad, no entregamos dinero, digamos, apoyos no reembolsables. Somos un programa, una plataforma que apoya a empresas para ponerse en contacto con importadores. Entonces, nuestro trabajo está alrededor de la promoción de las importaciones de manera estructurada, pero no entregamos, digamos, fondos ni dineros a las empresas. Creo que eso es lo que queríamos contarles. Aquí están nuestros correos para que por favor nos contacten en caso de que tengan alguna pregunta o quisieran conocer algo más en específico. Y bueno, creo que esa sería nuestra presentación. Les agradecemos muchísimo por el tiempo y por la atención prestada y creo que todavía tenemos algunos minutos en caso de que tengan preguntas. Muchísimas gracias a ustedes y a ProEcuador por invitarnos a ser parte de este espacio. Gracias. A ustedes sí hay algunas preguntas. Yo te las voy a ir leyendo para cualquiera de los dos que me pueda ayudar contestando. César Marcillo pregunta, ¿qué opinión les merece sobre la diferencia de conceptos sostenibilidad y sustentabilidad? ¿Son iguales o son diferentes?
Bueno, como yo he tratado de explicar, hay muchos conceptos y muchas diferentes terminologías, pero muchas veces yo creo que tienen en común las cosas claves o las cosas perdón, eh, eh, o digamos los elementos más importantes que son que esos conceptos incluyen temas como la parte social, la parte ambiental y la parte de, digamos, gobernanza o de la parte económica. Um, Creo que la decisión es básicamente la de los empresarios, con cuál de los conceptos quieren trabajar. Lo importante es que pueden demostrar a los importadores o los compradores que están haciendo un trabajo que ya sea sostenible o que en el futuro sea más sostenible. No sé si eso respondió la pregunta. Listo, sí. Henry Mendoza pregunta, ¿le gustaría saber cómo la academia, es decir, las universidades pueden contribuir al proyecto IPD, ya que algunas instituciones académicas tienen en su currículo la cátedra de comercio sostenible? Creo que las universidades pueden contribuir con la diseminación de información sobre esos conceptos y también sobre la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial en el Ecuador. Nosotros como IPD no trabajamos directamente con universidades como lo ha explicado María Paula. Nos enfocamos mucho en el establecimiento de contactos entre exportadores y productores en nuestros países socios con el mercado europeo. Pero sí, con mucho gusto, si tienen alguna pregunta específica, podemos entrar en una discusión. Tienen mis datos de contacto y a ver si podemos hacer algo. Listo. Irlanda Vaca pregunta, estimado Daniel, ¿podemos obtener más detalles sobre los requerimientos para exportar hortalizas orgánicas a la Unión Europea? Sí, claro, con mucho gusto. Tienen mi contacto, pueden entrar en contacto conmigo por correo o por los colegas de ProEcuador, y también tienen en la presentación los enlaces adicionales que incluimos donde se puede encontrar más información sobre distintos productos. Por ejemplo, en nuestra página web y también en la de nuestros socios en otros países europeos hay pequeños reportes que se llaman Product Fact Sheet, que son sí, básicamente un reporte de 5 a 10 páginas sobre un cierto producto. Por ejemplo, no sé, cómo exportar la pitahaya al mercado europeo o cuál es la demanda para pitahaya en el mercado europeo. Recomiendo entrar en la página web de nosotros o de CBI, tienen el enlace aquí en la presentación, y sí, buscar el producto que está queriendo exportar. Listo. Saskia Moncayo pregunta si existe una lista de productos agroquímicos prohibidos o tolerados en el mercado de la Unión Europea. Sí, Sí, perdón. Sí, María Paula. ¿quieres que responda? Ok. Digamos que hay una ley general, que es la Ley General de Alimentos de la Unión Europea, que en inglés es la European Union General Food Law, y en esa ley está el MRL, que es el Maximum Residual Limits, que es básicamente el máximo de residuos que pueden entrar en alimentos que se ingresen a la Unión Europea en términos de pesticidas, de contaminantes, de metales pesados. Entonces, lo que les recomendaríamos sería que revisaran la ley, pueden entrar a buscarla en internet, la Ley General de Alimentos de la Unión Europea, y ahí pueden encontrar, digamos que toda la información. No sé, Daniel, si tú quieres complementar algo.
Sí, también hay una lista de productos agroquímicos que son prohibidos, que no se pueden ingresar a la Unión Europea. Pero también, sí, en los enlaces en la presentación van a encontrar mayor información. Listo. Siguiente pregunta. Eric Santamaría dice si hay alguna manera de obtener certificaciones, pero con un descuento para empresas que estén empezando en el tema de exportación. Digamos que como lo explicaba al final de la presentación, el IPD no financia estándares de calidad ni certificaciones, ese no es nuestro punto central de trabajo. Y no conozco de que haya descuentos especiales para empresas que estén empezando en el tema. No sé, Daniel, si tú conoces de algo, creo que en ese tema sí no podríamos ayudarlos como IPD. Yo personalmente no conozco a organizaciones o programas que cofinancian esas certificaciones en Ecuador, pero me imagino que también nuestros socios en ProEcuador quizás tienen más información acerca de eso, porque me imagino que sí haya alguna forma de apoyo con eso. Listo. Siguiente pregunta. De Irlanda Vaca para María Paula. Las organizaciones de la economía social y solidaria se crean como entidades sociales y económicas. Sus principios y su razón de ser están basadas en la sostenibilidad y la solidaridad. No entiendo la pregunta. Bueno, existe otra pregunta. ¿Aplicar las 3R, reducir, reciclar y reutilizar, sería beneficioso para ingresar a los mercados europeos? Sí, por supuesto. Creemos que es precisamente eso lo que están buscando los consumidores en la Unión Europea, tratar de reducir los desechos que se generan, digamos, con los productos que se consumen, reciclar. En Alemania puntualmente, pero en muchos países de la Unión Europea, las leyes de reciclaje son, digamos que muy exigentes y digamos que todos los ciudadanos tienen que cumplir con temas de reciclaje, así que digamos que es un tema supremamente relevante y pues la reutilización, por supuesto, también. Entonces, sí, la respuesta es definitivamente estos tres temas son de vital importancia y lo que se debe tratar de hacer es que los productos que se quieran exportar a la Unión Europea pues cumplan con, digamos, con esos tres con esas tres formas de ver el tema de la sostenibilidad, más, digamos que el resto de información que les dimos durante la presentación. Listo. María Dolores Vasco pregunta si una empresa está ubicada en Galápagos y cumple con los criterios de selección, ¿les van allá a hacer la visita? Claro, Yo nosotros sí voy. felices. Nosotros felices de ir a visitarlos allá cuando se pueda volver a viajar, por supuesto. Creo que estamos, como pueden ver, de acuerdo Daniel y yo, que viajaríamos a conocerlos. Déjennos un correo y nos cuentan qué hace la empresa y miramos si cumple con los requisitos y podríamos organizar una reunión en el corto plazo. Listo. Juan Vázquez pregunta si IPD cobra algún dinero para poner en contacto con los que serían los compradores, si se cumple con los parámetros indicados en la presentación. Nosotros no damos apoyo financiero. Nuestro servicio es básicamente la preparación de los exportadores para el mercado, con información sobre el mercado y las tendencias y cosas como ventas, cosas interculturales y el establecimiento de contacto. Cuando tenemos actividades como una feria comercial o misiones comerciales, los exportadores normalmente tienen que pagar una cierta tasa de participación, pero es normalmente mucho más económico que
participar en la feria por cuenta propia. Así que hay una cierta forma de cofinanciamiento, pero nunca hay apoyo financiero directamente a las empresas. Listo. Preguntan, la dificultad para los pequeños productores es hacer llegar el producto a destinos internacionales. Los costos de envío son muy altos. Sobre ese tema, ¿cómo puede aportar como IPD? Bueno, digamos que en ese tema, lamentablemente, no es mucho lo que podemos hacer desde nuestro ámbito de acción. Lo que, digamos que podemos recomendar en ese caso es que, pues si ustedes son pequeños productores, digamos que traten de encontrar opciones de asociación, de cooperativas. Nosotros trabajamos con cooperativas y trabajamos con asociaciones productivas que, digamos, reúnen a pequeños productores para exportar esos productos a la Unión Europea. Entonces, entendemos que es así, que los costos son muy altos y digamos que para las microempresas y para los pequeños productores esa es una opción. Y digamos que es también un tema muy interesante para los importadores en la Unión Europea que están buscando este tipo de modelos productivos, comprar de asociaciones o de cooperativas de comercio justo, orgánicos, etcétera. Entonces, esa es la recomendación que podríamos darles en ese sentido. Listo. Pregunta las Pitahaya del Ecuador si hay beneficios adicionales para presentándose como asociación y encaminarlos a todos en el programa. No sé si entendí la pregunta. Preguntan si tienen, si hay un beneficio adicional si ellos se presentan no como una empresa, sino como una asociación. En este caso sería Pitahaya del Ecuador. Bueno, eso no puedo responder a la pregunta porque depende mucho del tamaño de la empresa o de la asociación. Lo que puedo decir es que la pitahaya es un producto que no se conoce muy bien aquí todavía. El consumidor europeo no está acostumbrado a ese producto, no sabe qué hacer con una pitahaya. Así que es todavía un producto un poco nicho. Sí hay compradores para la pitahaya, pero normalmente estamos hablando más de un pallet semanal que un contenedor semanal. Así que para ese tipo de producto, normalmente como pequeña o mediana empresa, sí hay un cierto nicho para entrar en el mercado europeo. No se requiere un volumen súper grande. Listo. Belén Cornejo pregunta si tal vez en algún momento piensan abrir otras áreas para la exportación. En el caso de ella, tiene fabricación de velas y quisiera ingresar al Perú y Colombia. No, lamentablemente en este momento esos son los sectores en los que trabajamos y no hay en el corto plazo la posibilidad de que se abran otros sectores de trabajo para el IPD. Listo. Maribel Guerrero pregunta si las pulpas de fruta tienen futuro en Europa. Sí, definitivamente lo tienen, pero también depende nuevamente del tipo de pulpa de fruta, de la fruta que se esté ofreciendo. Hay por supuesto pulpas en la Unión Europea que digamos que son bien recibidas. Hay otras frutas que son las frutas que nosotros digamos entendemos como las frutas exóticas, como la pitahaya que estaba explicando Daniel, que puede que no sean tan bien recibidas, pero en general por supuesto la pulpa de fruta es muy interesante. También depende de qué tipo de procesamiento tengan ustedes de pulpa de fruta, ¿no? Pero también pueden acceder a los links que les enviamos, en donde también hay información sobre la entrada al mercado de pulpas de fruta. Interesante que la revisen. Creo que no toma más de 15 o 20 minutos leer la información en nuestra página o en la página del CBI. Pueden encontrar mayores detalles. Listo. ¿La demanda de los importadores es siempre a partir de contenedores o hay pedidos de menores cantidades?
Bueno, desde el punto de vista de ingredientes naturales y creo que desde frescos, no necesariamente tienen que ser contenedores. También los importadores pueden hacer pues, importaciones de pallets y pues incluso hay importadores que piden pequeñas cantidades por carga aérea. Entonces digamos que eso no es un tema que deban ser contenedores, también se hacen envíos de cantidades pequeñas. Creo que depende mucho del producto, por supuesto, y del volumen. Listo. ¿Cuál es el formulario que hay que llenar para ver si podemos ser partícipes en el programa? Tenemos un formato que se llama Company Profile, que yo creo que ProEcuador sí tiene y que también puedan recibir si entran en contacto con nosotros por correo. Listo, creo que de aquí ya no hay más preguntas y muchísimas gracias a Daniel, María Paula por esta presentación, a las personas que nos han inscrito por interno, la presentación se las pasamos por el chat y los que están conectados por teléfono lamentablemente no les va a llegar, pero le vamos a hacer llegar por correo electrónico. Inclusive también les mandamos la grabación de esta capacitación. Así que no se preocupen por eso, solo que tienen que esperar de 3 a 5 días laborables. Una vez más, muchísimas gracias María Paula, muchísimas gracias Daniel. Además, muchas gracias a todos los usuarios. Indicarles adicionalmente que se les pasó un enlace con donde está el anuario de comercio justo, donde lo pueden ustedes descargar. Muchísimas gracias y no sé si tienen unas palabras de despedida. A ustedes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar un poco aquí, de presentar nuestro proyecto y sí, estamos siempre abiertos y dispuestos a recibir sus preguntas por correo también. Así es, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo y pues bueno, esperamos recibir sus preguntas o company profiles para evaluar su posible entrada al programa. Muchas gracias y que tengan un buen día. Igualmente, Bye. buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bye.